Bien, pues muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Iniciamos de nuevo este recorrido absolutamente filosófico en el día de hoy, que nos habla de humanidades, que nos habla de conocimiento, que nos habla de cómo interpretar otras realidades o quizás otros supuestos que en el día de hoy vale la pena entender y tener a buen recaudo y más con lo que estamos viviendo. Tema pandemia, tema que se escapa muchas veces a nuestra propia casuística porque no entendemos del porqué de las cosas. Miramos al cielo y pensamos, si estás ahí, por favor, échanos una mano porque no queremos más muertes ni queremos más infectados con el tema de la pandemia, al menos ahora que estamos en este proceso de evolución. Como decía, ya empezamos un nuevo año, el nuevo año lo tenemos ahí muy presente, pero también tenemos muy presente la gente que se marchó, la gente que nos dejó, la gente que hemos perdido con esta pandemia y con otros temas que no tienen que ver directamente con esa casuística, pero que de verdad también influyen muchísimo en los corazones, en los sentimientos y en las emociones de las personas. Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Iniciamos, como les digo, esta aventura hablando de un jesuita, de un sacerdote, de un paleontólogo, de un filósofo, porque la filosofía no se ha perdido, se mantiene muy presente a día de hoy, sino que le pregunten sobre todo a aquellos que la entienden profundamente como una evolución, un peldaño más para la evolución, valga la redundancia, del propio ser humano. Tenemos con nosotros a un erudito, un estudioso de Teilhard de Chardin, un filósofo del 1800, del siglo XIX, perdón, que en un momento determinado nos hizo el favor de dejarnos unos escritos francamente importantes. Les hablo ahora mismo del profesor de lengua catalana y castellana, Àlex Alfaro Blanco, quien conoce perfectamente los postulados de este hombre nacido en 1881, Teilhard de Chardin, que hoy él va a hablarnos de él y de su filosofía. Àlex, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quién fue este hombre que a día de hoy, después de 2 siglos como aquel que dice, recordamos tan profundamente? A ver, Teilhard de Chardin es una persona que está muy puesta en su época, es una persona que, como bien has dicho, nace en la segunda mitad del siglo XIX y se muere en 1955. Por lo tanto, le toca vivir 2 grandes acontecimientos en la humanidad, que son la Primera Guerra Mundial, que le influye muchísimo, y la Segunda Guerra Mundial. Y también le toca vivir todas las que son las revoluciones científicas que marcaron pues, la primera mitad del siglo XX. Es curioso cómo un sacerdote puede acercarse ya no solamente desde un punto de vista teológico a la conciencia del ser humano, del cual él ofrecía varios libros de teología y de postulados que hablaban de ese conocimiento, ¿no?, sino también de la propia ciencia, algo que hoy parece que estamos descubriendo y sin embargo en el siglo XIX un jesuita, un sacerdote ya hablaba de ello. ¿Por qué es importante dentro de esa metodología? A ver, es importante, Teilhard de Chardin es quizás la persona más destacada dentro de lo que es el mundo del catolicismo, que reconcilia lo que son los postulados de la evolución con lo que son las creencias cristianas. Entonces, es una persona que rompe, por así decirlo, con un tabú que había en muchos de los medios católicos de la época, de coger el darwinismo y, bueno, y pasar de él y centrarse, digamos, en lo que era la ortodoxia católica. Precisamente Teilhard de Chardin lo que dice es que no hay una contradicción entre lo que son sus creencias cristianas y lo que es el mundo científico. La propia ciencia, correcto. Ciencia. O sea que había una especie de relación muy directa. ¿La conciencia para Teilhard de Chardin dónde estaría o qué sería? La conciencia sería, primero de todo, el autoconocimiento del ser humano como tal, y es algo que no únicamente está inscrito en el propio ser humano, sino que también abarca a los demás organismos vivos. Es algo que paulatinamente durante todo el siglo XX y también en el trocito que llevamos de XXI, cada vez más científicos, más biólogos, más neurólogos han ido detallando como que, bueno, que cada organismo vivo, por mínimo que sea,
tiene un grado de conciencia, aunque sea mínimo. Qué bonito lo que acabas de decir, que cada ser vivo tenga el grosor, el volumen, la medida que tenga, tiene algo de conciencia dentro de sus limitaciones. Exactamente. O sea, nosotros para una hormiga seríamos un dios, ¿verdad? Evidentemente nos vería muy grandes, como nosotros podemos ver al creador de todo lo que es, ¿no? Enlazándolo con esto, hay una idea que en su libro El fenómeno humano la pone en manifiesto, que es el principio corpuscular. El principio corpuscular te viene a decir que cada especie conoce a sus propios seres de su misma especie, conoce a los que están a nivel inferior, pero no tiene conocimiento de los que están por encima de él. Pero que en cierta manera sí que intuye que hay algo por encima de él, porque le influencia, pero no lo acaba de conocer del todo. Esto no es jerarquizante, sencillamente un proceso evolutivo. Qué importante y qué interesante lo que estás diciendo, Alex, porque ya no solamente las personas que se dedican al cuidado de los animales, ¿verdad? Ya no hablo de los veterinarios, hablo de los etólogos, por ejemplo, los que nos hablan de que los animales tienen también una cierta conciencia, sentimientos, emociones, y que hay mucha gente que ni tan siquiera piensan que eso ocurre, ¿no? Aunque cualquier animal no tiene ningún tipo de expresión ni sentimiento, ¿no? Los animales tienen sentimientos. Pero está bien que no solamente lo diga hoy la propia ciencia también, sino también hace 2 siglos atrás un teólogo, un jesuita, que dices, bueno, como era jesuita, pues a lo mejor estaba más próximo a esas humanidades, ¿no? Pero no, es que la ciencia lo está diciendo hoy, ¿no? Teilhard de Chardin, que es importante en el día de hoy tenerlo muy en cuenta, hablaba de 3 postulados importantes: la noosfera, biosfera, geosfera. Explícanos cada una de ellas, por favor. Sí, primero de todo tendríamos que entender que para que se produzca la vida tienen que haber una serie de elementos, que esta serie de elementos que encontramos en el cosmos, allá flotando, gravitando, tarde o temprano acabarán derivando en lo que es el fenómeno vital. Y este fenómeno vital, por medio de lo que es el proceso evolutivo, acabarán dando nacimiento a lo que sería el fenómeno humano. Es como diferentes procesos. Nosotros estamos compuestos obviamente de materia. Esta materia, hay una materia que es protobiótica. Esta materia protobiótica son aquella materia que puede derivar en vida, y la vida acaba derivando en conciencia, o en una conciencia como la que tenemos nosotros, que ya hemos dicho que todos los organismos vivos en cierta manera la tienen. Entonces, para discernir bien lo que es noosfera, geosfera y esa diversidad, ¿cómo lo presentamos? Sí, primero de todo tenemos una geosfera, que es, digamos, la esfera más material, que sería, para entenderlo, lo que sería el planeta Tierra. Sí. Desde este planeta Tierra, todo lo que es la capa que está en la parte externa, que recibe las radiaciones del cosmos, acaba siendo reactiva y se produce lo que sería el fenómeno vital, sería la biosfera, la red de la vida, y por último tendríamos lo que sería la nosesfera. En el contexto de la humanidad estamos hablando de una nosesfera a nivel humano. Seguramente también hay otra nosesfera mucho más amplia que aglutina a todos los organismos vivos. Materia, vida, conciencia. Geosfera. O sea, que habría como una especie de supraconciencia, ¿no? Nos, creo que es en griego, significa conciencia, ¿no? Conciencia no es en griego, sí. O sea que si el ser humano tuviera conciencia ya no de sí mismo, sino de lo que le envuelve, de la Tierra, ¿no? De su ecosistema propio, ya no hablo de otros ecosistemas, como las profundidades marinas, donde ahí tenemos todavía que averiguar mucha cosa, ¿no? Pero de nuestro ecosistema, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo cambiaría el mundo? Cambiaría muchísimo. Carl Jung, por ejemplo, nos hablaba de un concepto muy parecido, que era el inconsciente colectivo. Quizás lo que hace Teilhard de Chardin es dar un paso más y pasar de este in a consciente. Yo les recomiendo a todos ustedes este magnífico libro de nuestro invitado, el escritor Alex Alfaro Blanco, profesor de lengua catalana y castellana, editor en La Libélula Verde, ediciones y escritor de esta magnífica obra. La tenemos ahí en la portada, este magnífico libro, Ecología de la Diversidad.
mucha falta nos haría conocer más el mundo, nuestro ecosistema, nuestra propia conciencia y la conciencia de nuestros semejantes. A lo mejor seríamos un poquito hasta más humanos, Alex. Más humanos o más seres vivos conscientes. O más seres vivos. Sí. Muchas gracias por venir a Tierra de Sueños. Muchísimas gracias, Pedro, a vosotros. Gracias, Sí, muy sí. buenas noches. Muy buenas noches. Ligando de alguna manera esa conciencia o supraconciencia con nuestro invitado y este magnífico libro, voy a hablarles a todos ustedes de una necesidad que tenemos, una necesidad perentoria de cuidar también a esos animales y seres vivos que nos acompañan. En unos segundos, después de unos minutos de publicidad, les voy a hablar de Linda, una perrita que necesita de su ayuda porque gente malvada, que la hay y mucha, no solamente la maltrataron como para que llegara a perder la visión, sino que también le cortaron las cuerdas vocales. Enseguida estamos con todos ustedes haciendo un voto de conciencia en favor de Linda y en favor también de todos aquellos animalitos que necesitan hoy de su ayuda. Volvemos inmediatamente, unos minutos de publicidad y volvemos en Tierra de Sueños. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.